Damos gracias al Señor, hermanos, una vez más, por estar en su presencia, por poder estar en los negocios del Señor. Como dijo el Señor, ¿no es cierto? De ahí nos conviene estar. Damos gracias al Señor por estar en su presencia y por poder, hermanos, estar pregonando la palabra del Señor, haciendo un nuevo culto, una reunión, como mini reunión, como le hemos llamado, ¿no es cierto?, para engrandecer el nombre del Señor. Les invito, hermanos, en esta oportunidad que oremos al Señor para que el Señor tome todo dominio y todo control de lo que se haga, ¿no es cierto?, en este culto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, vamos delante de su presencia, Señor, en este día hermoso y maravilloso que usted nos ha dado, Señor, para engrandecer su nombre. Padre, te damos gracias porque usted, Señor, porque usted reina, porque usted gobierna sobre nosotros. Pedimos tu justicia, Señor, tu amor. Pedimos tu dirección, Señor, para esta reunión, Señor, que lo hacemos con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho amor, Señor, porque entendemos, Señor, que a través de estos medios, Señor, somos bendecidos y somos restaurados por tu amor, Dios mío. Pedimos que la gracia nos asista en esta reunión, Señor, para que estemos, Dios mío, congregados en el nombre de Jesucristo. Y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, dice su palabra que usted está en medio de ellos. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por tu asistencia, por tu presencia. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos tu sazón, pedimos tu revelación, Señor, para que todo, Dios mío, salga en tu propósito, en tu voluntad, Señor. Muchas gracias. Amén. Damos gracias al Señor, amada iglesia, amados hermanos, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Saludamos a todos los hermanos de la iglesia Templo Betel, los hermanos de Batuco, los hermanos de los Romero, los hermanos que nos están oyendo de diferentes lugares, hermanos. Les bendecimos en el nombre del Señor y declaramos que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, que herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, que herí, te lastimé. Perdóname, Señor, mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús. No queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, que herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Sí, Señor. Soy
descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Oh sí, Señor. Solo en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Con todo el corazón me humillo y te pido perdón. Amén. Vamos a orar, hermanos, como lo hacemos en cada reunión, ¿no es cierto?, por los hermanos que están trabajando, hermanos en los hospitales, que están trabajando en el área de salud, hermanos, para que la protección del Señor siga estando sobre nuestros hermanos. Y vamos a orar también por los hermanos que trabajan como choferes, ¿no es cierto?, en la locomoción colectiva, que el Señor les cubra, que el Señor les bendiga y que la protección del Señor siga estando sobre sus vidas. También vamos a orar, hermanos, por las peticiones. En la iglesia, hermanos, vamos a orar también por los enfermos. Vamos a presentar todo esto al Señor, hermano, para que el Señor sea exaltado y sea glorificado en cada uno de nosotros. Usted esté orando ahí en su hogar, esté orando en el trabajo, esté orando en el momento donde está viendo usted esta reunión. Hermano, convoquémonos todos juntos a orar al Señor para que, hermanos, seamos bendecidos. No es lo mismo orar que escuchar una oración. Es bueno que oremos, es bueno que expongamos frente al Señor nuestras necesidades. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, una vez más, vamos delante de su presencia, Señor, entendiendo, Señor amado, maravilloso, que de ti proviene todas las cosas, Señor. De ti provienen, Señor, todas las cosas, dice tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque has cubierto a nuestros amados hermanos que trabajan constantemente, Señor, en el área de salud. Hermano, yo te ruego, Señor, que usted les cubra, Señor, a nuestros hermanos, que usted siga estando con ellos, Señor. Confiamos en un Dios vivo, en un Dios que debajo de sus plumas, debajo de sus alas, nos cubre cada día en momentos difíciles, Señor. Creemos en eso. Declaramos, Señor, que la cobertura tuya estará en nuestros hermanos, Señor, que están allí en primera fila, Señor, como le hemos denominado, Señor. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, a cada doctor, doctora que está trabajando ahí, todos los hermanos los que tengan que ver con el área de salud. Padre, también oramos por los choferes, Señor, de la locomoción colectiva, los hermanos, Señor, que nos han pedido oración por protección tuya, Señor, por, Dios mío, por cobertura tuya, Señor, sobre ellos. Oramos y le decimos a usted que les cubra, Señor, que les bendiga, que usted, Señor, en todo momento esté su ángel con ellos, Señor, que les defienda, Señor, de todo mal, de toda violencia, de toda agresión, que le defienda a usted, Señor, que usted sea el Señor de sus vidas. Declaramos a nuestros hermanos choferes de la locomoción colectiva cubiertos por nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, oramos en este momento, Señor, oramos también por los enfermos de la iglesia, oramos por las peticiones de la iglesia, Señor. Cada hermano, Señor, que ha estado enfermo, cada niño, Señor, que hemos estado orando, Señor, en esta semana, los declaramos, Señor, que usted comenzó una obra y usted la va a terminar, Señor. Oramos por cada niño, Señor, oramos por cada hermano, por cada hermana, Señor, que la protección suya sea en cada uno de ellos, Señor. Bendecimos, Señor, cada familia. Bendecimos también los hermanos que están en competiciones, Señor, expuestas delante de ti.
Usted cúbrales, Señor, bendígales y fortalézcales, Señor, en todo momento, para que la gracia suya esté con nuestros hermanos. Oramos, Señor, por los hermanos, Señor, que han perdido sus seres queridos, Señor, en este tiempo. Que usted les cubra, les fortalezca, les dé fuerza, les dé gracia suya, Señor. Les dé esa paz que usted sabe dar, Señor. Muchas gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, hermano. Eso es un deber de que estemos orando los unos por los otros, orando. Y el Señor nos manda, hermanos, a que estemos en oración constantemente. Les invito, hermanos, a que vamos a la palabra del Señor. Ahora, hermanos, la tenemos ahí en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer solo un versículo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Decimos gracias al Señor, decimos amén, hermanos, porque la palabra del Señor es sabia, es una palabra que nos bendice, que nos enseña, que nos guía, hermano. Es una palabra maravillosa y tiene poder, hermano, para transformar vidas. Vamos a hablar un poquito, hermanos, del perdón. Hermanos, lo he enfocado, quiero enfocarlo en tres áreas, el perdón. Vamos a hablar del perdón de Dios hacia nosotros. Y luego vamos a hablar, hermanos, del perdón entre nosotros los hijos del Señor. Hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos dé gracia y sabiduría para que podamos, hermanos, desarrollar esta palabra, no de acuerdo a la capacidad humana, sino que sea de acuerdo a la gracia del Espíritu Santo del Señor. Pedimos gracia, pedimos unción del Señor para que seamos, hermanos, guardados y protegidos por el Señor. Dice aquí la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿qué amor? ¿Cómo muestra el Señor su amor? Mostró su amor, hermanos, el Padre. Dice que porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera amó Dios a este mundo, el Padre. Y aquí dice, hermano, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, normalmente cuando alguien va a comprar, hermanos, un vehículo, va a comprar una casa, va a comprar, hermanos, no sé, algún televisor, algún comedor, no sé, tantas cosas que podemos comprar nosotros. Antes de pagar, antes de comprar, nos aseguremos que esté bien, que esté en buenas condiciones y que este objeto me va a servir y me va a acompañar por mucho tiempo. Pero el Señor cuando dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, en que siendo nosotros aún pecadores, aunque estando sucios, estábamos, hermanos, dice que éramos una podrición, una podrida llaga, dice la palabra del Señor, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Entonces, era algo, hermano, que no tenía ningún valor. Nosotros no teníamos ningún valor. La única, hermano, sentencia que teníamos nosotros era de morir eternamente. Pero el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y dice, y de esta manera Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, siendo aún sucios, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, y muere el Señor
no para ser un héroe, sino que muere el Señor para perdonar nuestros pecados. Eso es, hermanos, el Padre envía a su Hijo, viene a la tierra, pasa por el sufrimiento de la cruz. El Señor, hermanos amados, y sabemos todo el escarnio, todo lo que Él tuvo que, hermanos, cruzar allí, hermanos, llevarle la cruz, hermanos, y luego morir crucificado ahí y recibiendo escarnio, recibiendo, hermanos, maltratos, hermanos, y Él les decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces el Señor cumple toda esa función, hermanos, para perdonar nuestros pecados. Estamos hablando del perdón, pero también muere para sanarnos, también muere el Señor para llevarse nuestras rebeliones. Hermanos, el sentido de la muerte del Señor nos bendice mucho a nosotros. Pero, hermanos, estamos hablando en este momento del perdón. Mire, Isaías en el capítulo 53, un versículo conocido de la iglesia, versículo 53, capítulo 53, versículo 5, dice: mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras... más él fue... Con lente se lee mejor. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Mas él fue, hermanos, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El Señor, hermanos, tuvo que sufrir azotes, latigazos, hermanos, para pasar, hermanos, para perdonarnos a nosotros. Recordemos, hermanos, que el Señor oró 3 veces al Padre para que pasase esta copa, que Él tenía temor de beberla porque Él era hombre como nosotros. Entonces, pero la voluntad del Padre era de que el Señor pasara por ahí, hermanos, y el Señor pasa por este sacrificio, hermanos, por este tremendo sacrificio, ¿no es cierto? Y Él dice: más él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Curado, hermanos, de toda enfermedad, curado de todo pecado, hermanos, limpio de todo azote. Entonces aquí está el perdón del Señor para nosotros, los hijos del Señor. Qué importante, hermano, no olvidemos nunca que Dios, hermanos amados, fue molido por nuestros pecados. El castigo que nos correspondía a nosotros, Él lo cargó. El pecado que teníamos nosotros, Él lo cargó, hermanos. Y sea bendito el nombre del Señor, porque a través de ese perdón estamos aquí, a través de ese perdón estamos en la casa del Señor para honrar y para bendecir el nombre del Señor. Allí en Primera de Pedro, hermanos, tenemos otra cita más que concuerda con lo que estábamos leyendo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados? Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Aquí lo relata, ¿no es cierto?, el escritor acá, hermanos, y dice lo mismo que estábamos allá en Isaías recalcando. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Allí en el madero, en la cruz, Él llevó nuestros pecados, hermanos, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y cuya herida fuisteis sanado. Hermanos amados, estando nosotros allí muertos, el Señor muere por nosotros, lleva el peso del pecado ahí en el madero, en la cruz, y luego dice con un sentido, hermanos, dice, vivamos a la justicia, para que vivamos a la justicia por cuya herida fuimos nosotros curados. Hermanos, para que vivamos a la justicia de Dios, para que vivamos en lo que el del tiempo que estamos viviendo ahora. El Señor, por su amor, por su gracia, por su perdón, nos trae, hermanos, a su casa y Él paga el precio por nosotros y perdona nuestros pecados, nos lava en su sangre y luego, hermanos amados, nosotros también debemos hacer lo mismo que el Señor hizo por nosotros. Hermanos, allí en el libro de Mateo, ahora vamos a ver lo que es el perdón entre nosotros. Hay muchos versículos más que avalan, hermanos, el perdón de Dios hacia nosotros, el sacrificio del Señor hacia nosotros, hermanos. Pero ahora vamos a ver, hermanos, en algunos versículos también el perdón entre los hijos del Señor. Allí en Mateo capítulo 6, hermanos, allí hay una cita que nos va a bendecir, hermanos, dice Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, el Señor nos envía y nos manda a nosotros a que nos perdonemos. Aquí, un poquito más atrás, en el mismo capítulo, hermanos, en el versículo 12, ahí está la oración que el Señor les enseña a los discípulos, el Padre Nuestro, y dice, versículo 12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, si yo no perdono a mi hermano, Dios no me va a perdonar. O sea, sabemos que debemos sembrar para cosechar, ¿no es cierto? Debemos ser justos, no debemos ser injustos. Por lo tanto, amados hermanos, si nosotros no perdonamos, aquí dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas así como yo perdono a los que me ofenden. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego el versículo que leíamos, el versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestras ofensas a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, está claro, nosotros debemos perdonar al hermano que peca contra nosotros, al hermano que nos hiere, al hermano que nos ofende, al hermano que se equivoca o al hermano que lo hace intencional. Debemos perdonar, debemos ir al perdón, porque si no, hermanos, estaríamos atados, estaríamos, hermanos, atados con el hermano. O sea, no habría, hermanos, una libertad para abrazar, para mirarnos a los ojos, a la cara fijamente, hermanos, sino que ahí hay una atadura. Y esa atadura se tiene que romper y eso se rompe con el perdón. Así como perdonamos a nuestros hermanos, le pedimos perdón al Señor. Y es grave, hermano, porque si yo no perdono a mi hermano, mi Padre que está en los cielos tampoco me va a perdonar. Nos ayude, hermanos, para que examinemos en esta área, hermanos, y estemos preparados para la venida del Señor, porque si el Señor viene, hermanos, y no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco vamos a recibir el perdón de Dios, y por lo tanto, hermanos, nos vamos a quedar. El Señor nos ayude para que estemos, hermanos, en la voluntad del Señor, cumpliendo su palabra, hermanos, en todo sentido. Ahí, un poquito más adelante, en Mateo 18, hermanos, en el versículo 21 y 22, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7?
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, Pedro tenía una enseñanza. Pedro había oído de la palabra del Señor con respecto al perdón. Y habla, hermanos, que si 7 veces en el día, lo vamos a revisar antes de exhortar este versículo. Por eso Pedro le pregunta al Señor. Entonces le dijo Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice Pedro. Y el Señor le dice que no eran hasta 7. ¿Por qué Pedro pregunta hasta 7? Allí, hermanos, en Lucas en el capítulo 17, Lucas 17, versículo 3 y 4, dice, mirad, hablando el Señor, ¿no es cierto? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. O sea, si tu hermano peca contra ti, habla con él, repréndele, hazlo entender, o sea, no lo retes, no lo castigues, sino que hazlo entender que estuvo mal lo que hizo y llevarlo a la reconciliación. Eso es lo que dice el Señor, repréndele, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que debemos nosotros exhortar, reprender con respecto, hermanos, a los que enseñan. Así que el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener en el amor del Señor. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. La idea es que se arrepiente, ¿no es cierto? Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Esto es lo que había oído el apóstol, ¿no es cierto? Cuando le dice al Señor, debe perdonar hasta 7 veces, porque aquí lo dice, hasta 7 veces al día. Si un hermano durante 7 veces en el día peca contra uno de nosotros y viene arrepentido, las 7 veces le debíamos perdonar. Y le debemos perdonar. Entonces esto es lo que había oído Pedro, hermanos, y es verdad, no es fácil cuando hablamos de una reconciliación, cuando hablamos de perdón, cuando nos toca trabajar, hermanos, con alguien que están heridos, que están dañados, que hermanos, familias, hermanos, matrimonios que están dañados muchas veces, hermanos, cuesta el perdón, es lo más que cuesta. Pero el Señor aquí da un mandamiento el Señor, dice que si 7 veces al día tu hermano peca contra ti, y si 7 veces se arrepiente, 7 veces le debo perdonar. Esto es lo que había oído Pedro. Por eso Pedro le dice aquí al Señor, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. Estamos hablando de un día, hermano. El Señor nos ayude, el Señor nos dé gracia, porque el Señor nos dio ejemplo. Él nos perdonó cuando nosotros no teníamos, hermanos, ningún valor. Estábamos muertos, dice su palabra, en delitos y en pecado. Entonces Él nos perdona. Hermanos, solamente voy a citar la situación cuando Pedro, hermanos, el Señor habla con Pedro y le dice, Pedro me ama, apacienta mis ovejas, Pedro me ama, apacienta mis corderos. Y le pregunta el Señor 3 veces a Pedro. Y el Pedro se entristeció, dice, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes todas las cosas. Y hermanos, y el Señor luego le dice que antes que el gallo cante, el Pedro le iba a negar 3 veces al Señor. Ahora estamos hablando del perdón, hermanos, ya citamos los versículos con respecto al perdón entre nosotros. Ahora, hermanos, lo quise dejar para el último, el perdón a mí mismo, el perdón a nosotros mismos. Porque
de repente, hermanos, somos obedientes y amamos a nuestros hermanos, y es fácil, o sea, no es fácil, pero perdonamos a nuestros hermanos. Nos esforzamos y nos perdonamos, nos abrazamos y nos reconciliamos. Pero ¿sabe el perdón que más cuesta, hermano? Es el perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado frente al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido muchos errores en nuestra vida? Hermanos, y cuesta pararse de los errores. Decía el obispo Jorge Mente, dice que los únicos soldados que se quedan botados y nadie los atiende son los cristianos. Porque cuando uno va a la guerra y un soldado, un compañero cayó, lo toman, lo cargan en los hombros, hermano, y lo llevan, lo atienden, llega luego, hermanos, a la ambulancia o los primeros auxilios y los atienden. Si usted, hermano, está trabajando con alguien, se accidentó alguien, lo tomamos, lo llevamos a la posta, a la urgencia y le atendemos. Pero cuando caen los cristianos, hermanos, nadie los levanta. Nadie se preocupa por levantarlos. Por lo tanto, hermanos amados, debemos nosotros tomar la palabra del Señor para que el Señor nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos. Porque imagínense a Pedro cuando canta el gallo y se acuerda, el Señor me dijo esto. Y lo negó, nada más que hacer. Él dijo, no, yo no lo conozco. Le dijo, pero al tal yo no lo conozco, no sé quién es. Siendo su maestro, que le había enseñado, que habían andado juntos, que habían comido juntos, que habían dormido juntos. Hermanos, y eran compañeros de milicia. Y aún Pedro le dice, no lo conozco. Hermanos, y luego cuando el Señor, hermanos, es sepultado y al tercer día es resucitado, el Señor se le empieza a aparecer a los discípulos. Ya no estaba en el sepulcro, se había levantado de ahí. Y cuando Pedro ve al Señor, que estaba frente a él, ¿qué cree usted que pasó por la mente de Pedro? ¿Fue corriendo a abrazar al Señor? ¿Fue corriendo a estar con él? Me imagino, hermanos, a un Pedro avergonzado, me imagino a un Pedro quebrantado, llorando, porque él había negado a su maestro. Pero Pedro, hermano, se levanta. Pero el Señor le da ánimo a Pedro. Y Pedro se levanta. Y Pedro, hermanos, seguramente pidió perdón al Señor por lo que había hecho. Hermanos, y también se tuvo que perdonar a sí mismo. Él no se quedó con esa amargura para toda la vida. Él se tuvo que parar. Vemos a David, un hombre, hermanos, que era conforme al corazón de Cristo. Vemos, hermanos, a este hombre que, hermanos, en un momento, hermanos amados, él dijo que mientras callé mi pecado, dice, mis huesos se envejecieron, mi carne se pegó a los huesos. O sea, quedó raquítico, flaco, hermanos. Pero el Señor le fortaleció. Pero David se levantó. David no se quedó llorando ahí, no se quedó todo el tiempo en silicio, sino que hubo un tiempo en que se tuvo que levantar y poner de pie. Yo te digo, hermanos amados, hermana querida, cualquier situación que hayas caído, cualquier situación que te avergüence, cualquier situación que no te dé libertad para estar frente al Señor, cualquier situación que hayas vivido, yo te digo que el Señor pagó el precio por ese pecado. Y el Señor, si tú ya le pediste perdón, el Señor te perdonó. Pero ahora debes perdonarte a ti mismo. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. Porque cuántas veces, hermanos, fallamos y nosotros somos los jueces más duros con nosotros mismos. El Señor nos ayude, hermanos, para que podamos perdonarnos a nosotros mismos y poder, hermanos, ser libertados, que cortemos la cadena con nosotros mismos. Pedimos que el Señor nos perdone, Él nos perdona. Le pedimos perdón al hermano, el hermano nos perdona, pero nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos. El Señor nos ayuda, hermanos, para que podamos, hermanos amados, pedir perdón al Señor y que el Señor nos restaure en el área donde hemos fallado, donde hemos caído, y nos levantemos y nos perdonemos a nosotros mismos.
Les invito, hermanos, que oremos al Señor para que el Señor nos fortalezca y nos dé de su gracia, de su bendición. Amado Dios, delante de tu presencia estamos una vez más. Entendiendo, Señor Jesucristo, que usted es el alfa, la omega, el principio, el fin. Usted es todo para nosotros, Señor. Le alabamos y le bendecimos su santísimo nombre en este momento, Señor. Bendigo a cada hermano, a cada hermana, Señor. Bendigo al pastor de la iglesia, a toda su familia. Bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que de alguna o de otra manera estamos aportando, Señor, al funcionamiento de tu obra, Señor. Padre, pero necesitamos nosotros estar sanos, estar libres, no estar amarrados, no estar atados, Señor, sino que estar libres, Señor, de tal manera que podamos levantar nuestras manos sin iras y sin contienda, en santidad para tu nombre, Señor. Bendecimos a los hermanos. Te damos gracias a ti por el perdón tuyo, Señor, hacia nosotros. Ayúdame a mí para perdonar a mis hermanos. Ayúdanos para perdonarnos unos a otros. Y Padre, te pedimos restauración para nuestras vidas, para que también nos perdonemos a nosotros mismos. En el nombre de Jesucristo, Padre, declaramos que tu ayuda, tu protección, Señor, declaramos, Señor, que tu sanidad vendrá a nosotros, Padre, y nosotros seremos libres, Señor, de toda atadura. En el nombre de Jesús lo rogamos para tu gloria, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias, Señor.